Cordial saludo. He decidido grabar este video como una suerte de pensamientos extendidos sobre todo lo que es la historia del Imperio Español. Yo creo que hay muchas cosas que definitivamente, particularmente en este periodo, nos llevan a la reflexión y al pensamiento, porque tiene que ver mucho con la historia de nosotros, con la historia de cómo se construyeron estas colonias y con la historia de nuestros ancestros. Por lo mismo, si uno se pone a pensar, lo primero que hay que ver es que estos Austrias o primeros monarcas de la dinastía de los Habsburgo fueron bastante importantes. Sus decisiones demarcaron un camino que construirían lo que sería después el Imperio Español y también a su vez empezarían a sembrar tanto reformas positivas como pequeñas semillas que luego germinarían y te llevarían al declive o a la catástrofe. Estos dos primeros Austrias, que son llamados los Austrias mayores, son principalmente Carlos V y Felipe II, que sin duda fueron los monarcas más grandes que tuvo el Imperio Español. Yo creo que sin duda cuando se habla de esos grandes monarcas, se piensa primero en ellos dos, los dos más grandes monarcas que tuvo España, quizás en toda su historia. Carlos V era un tipo que pienso yo que tenía cierto carisma, un tipo muy creyente con algo de dificultad para hablar, que supo consolidar conjuntamente con Felipe II un ejército, un gran ejército, que tenía esa gran unidad militar de las que le hablé en clase, que eran los tercios españoles. Y los tercios eran la unidad militar más poderosa que había en ese momento. Fueron un éxito, sobre todo contra los franceses, por ejemplo, porque los franceses en la guerra seguían muy arraigados en que lo único que funcionaba era la caballería, que lo único que funcionaba eran los caballos y que solo la caballería servía para obtener victorias. Y como estas unidades, estos tercios españoles estaban armados con piqueteros, estos piqueteros y estos arcabuceros y mosqueteros acaban fácilmente con la unidad de caballería, que era víctima, los caballos se asustaban con el ruido de la pólvora y los piquetes tumbaban a los jinetes y los franceses eran fácilmente derrotados. Por eso fueron derrotados en numerosos momentos, en Westfalia, en Marburg, en San Quintín, porque pues no tenían la fuerza para resistir ese fortalecimiento militar del ejército español. No solo eso, una de las jugadas maestras de ajedrez, tanto de Carlos V como de Felipe II, es que establecieron una red de inteligencia de espías. Pusieron espías en todos los territorios enemigos, en Inglaterra, en Flandes, en Francia, en Roma, que les estaban constantemente informando al rey cómo era la movida política, social y económica dentro de cada uno de estos países. Entonces eran buenos jugadores. Yo creo que lo de Carlos V es admirable. Carlos V logró casi que hacer arrodillar al Papa. Durante toda la Edad Media siempre existió esa pelea entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa, por quién tenía, digamos, el predominio, si predominaba el poder religioso o el poder político. Pero Carlos V logró entrar con sus tropas a Roma, vencer una pequeña alianza. El Papa Clemente VII se había rebelado y había decidido declararle la guerra al emperador. Y las tropas españolas entraron a Roma y la saquearon. Un acto que después Carlos V condenará y va a decir, no, pero ¿cómo saquearon Roma? Miren que esto es una ciudad sacra, eso solo lo hacían los bárbaros, como Alarico, como esos tipos por allá, en la época de las invasiones bárbaras, pero nosotros somos católicos y le pidió perdón al Papa. Pero desde eso, el Papa va a ser más un títere del emperador español. Y tanto es así
que parte de las razones por las que el Papa no aprobó la separación entre el rey inglés Enrique VIII y Catalina de Aragón fue porque, en definitiva, esto afectaba los intereses de España. Entonces, el emperador se oponía a esa separación. Y el Papa, a pesar de que ya había aprobado en algunas otras ocasiones divorcios de este estilo, esta vez no lo hizo por presión del monarca Carlos V, que le interesaba que España siguiera teniendo presencia en Inglaterra. Carlos V soñaba con ser un cruzado, soñaba con ser un caballero protector del catolicismo, soñaba con ser ese hombre que, inspirado por la Virgen y por Cristo, iba digamos de alguna manera, a liberar los territorios, parte de esos territorios que estaban ocupados por el Islam y por los turcos, pero no pudo, porque tener un territorio tan vasto no hicieron sino estallarle revueltas. Una revuelta, por ejemplo, famosa, que fue la revuelta de los comuneros, donde algunos altos burgueses se rebelaron contra el emperador porque no les daba el reconocimiento respectivo y porque había un alza de impuestos. Unos comuneros, tanto en Castilla como en Aragón, y también tuvo que enfrentarse sobre todo a los flamencos, ¿no? A los flamencos durante una guerra que se ha llamado la Guerra de los 80 años. O sea, imagínense cómo fue extenso este conflicto, que es llamada esa guerra entre España y Flandes, o entre España y los Países Bajos, la Guerra de los 80 años. Eso fue el acabose. Y lo que pasa es que aquí en esta guerra los españoles nunca pudieron triunfar. Y a pesar de que metieron toda la plata, mandaron todo el ejército, por una sencilla razón. Al ejército francés podían derrotarlo con los tercios, porque los tercios vencían fácilmente a la caballería francesa. Pero los flamencos, que en parte conocían esa formación de los tercios, que en parte ya sabían cuál era el funcionamiento interno y logístico de ese sistema, los flamencos trabajaban como guerrillas. Eran pequeños grupos que entraban a desestabilizar el ejército español, atacaban y se retiraban, atacaban y se retiraban. Entonces los tercios no alcanzaban a reaccionar, no alcanzaban a cargar el arcabuz, no alcanzaban a cargar el mosquete, no daba tiempo. Eran acciones rápidas que no le permitían a los tercios reaccionar, y por eso los flamencos siempre fueron la pesadilla, tanto de Carlos V como de Felipe II. Ahora bien, cuando Felipe II hereda el imperio, él mantiene esa guerra con Flandes. Y esta guerra va a ser principalmente la que más va a comer dinero, la que más va a comer oro, monedas, todo ese oro traído desde las Indias, que ya, digamos, tanto Carlos V como Felipe II habían fortalecido a través de unas instituciones coloniales que se encargaban de traer ese oro y de que entrara a las arcas reales a través del Consejo de Indias y de la Casa de Contratación de Sevilla. Todo ese oro que entraba se iba para la guerra. Todo. Los españoles se gastaron todo el oro peleando con franceses, con flamencos, con ingleses, pero principalmente con los flamencos. Con los flamencos nunca hubo paz. Con los flamencos nunca hubo paz, hubo una carnicería, un constante conflicto, un campo agotado. Los flamencos, obviamente, el punto de Amberes, que era uno de los puertos principales de los Países Bajos, era el centro comercial más importante de Europa. Por ahí entraba todo el comercio, entraba todo el oro. Entonces era fundamental el control de Flandes. Era fundamental el control de Flandes, y los españoles, digamos, los españoles lo sabían. Felipe lo sabía, Carlos lo sabía. Y fue una guerra que desgastó las arcas del imperio. Felipe la mantuvo. Felipe, yo pienso que tal vez, ahora, aquí haciendo una pequeña reflexión, en la clase pasada le tiré un poco duro. Pienso que tal vez le di mucho palo, pero dentro de todo Felipe, hay que decirlo también, fue un gran mecenas de las letras. Era un tipo introvertido, tímido, no era tan carismático como su padre. Era un tipo más bien callado, prudente, como que daba siempre la impresión de estar como en constante
oración o interiorización. Por eso muchos decían que tenía esta pinta de sacerdote, de cura. Era como un cura monarca, se puede decir. Mientras que Carlos V fue un loquillo que tuvo varias mujeres, que fue más un aventurero, un conquistador, un hombre que se estuvo desplazando de un territorio a otro para poder fortalecer su imperio. Felipe fue un tipo que prefería la soledad y la melancolía del Escorial, del palacio allá del monasterio del Escorial, a tener que salir. Y Felipe, pero va a lograr una gran victoria de la que ya hablamos, que es sin duda la batalla de Lepanto, que hay que reconocérsela. Y aunque era un tipo seco, frío, era más bien por el carácter de él, era un tipo introvertido, tímido, y era como la forma en que él tal vez demostraba que digamos, esa carencia, de esa posibilidad de socializar mejor. Sí fue creyente, un monarca muy creyente, aunque no tampoco al nivel como lo ha mostrado como un intolerante completamente destructor. Yo creo que más bien la religión sí era un afianzado religioso, pero más bien la religión la pensaba como una herramienta para obtener unos logros económicos o políticos. El hombre era un jugador de ajedrez, era un hombre incansable que trabajaba desde que se despertaba hasta que se dormía, era muy trabajador. Y todo el tiempo estaba pensando, ¿no? Y logró esa victoria final contra los franceses en la batalla de San Quintín, así como su padre en Malburg había derrotado definitivamente digamos, a los protestantes que querían entrar en España, en esa expansión de la reforma protestante. Y yo creo que fueron victorias significativas. Ganó en Lepanto, ganó en San Quintín, tenía el ejército más poderoso de Europa, perdió, eso sí, con Inglaterra. La Armada Invencible fue derrotada. Sin embargo, cuando los ingleses intentaron atacar a España, también fueron derrotados. Entonces eso fue como un toma y dame constante en el que ninguno cedió sus territorios. Ahora bien, los monarcas que vinieron después de Felipe y de Felipe II y de Carlos I fueron monarcas ineptos, fueron monarcas mediocres. Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que son llamados, digamos, los Austrias menores, fueron unos tipos que solo se dedicaron a pasar la vida buena. Es más, Felipe IV construyó un palacio para pasar la vida buena, que fue el Palacio del Buen Retiro. ¿A qué se dedicó Felipe IV? Felipe IV no quería gobernar. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos monarcas débiles? Encargaban a otros hombres, a sus ministros. Por ejemplo, el caso de Felipe IV fue con un famoso, un tipo muy inteligente, muy brillante, que se llamaba el conde de Olivares, perdón, el conde de Olivares, que se encargaría de manejar todos los negocios españoles, que logró someter la revuelta de los catalanes, pero que también la tuvo dura durante la Guerra de los 30 años, donde España va a perder. Porque ya ese conflicto de la Guerra de los 30 años, que fue un conflicto mundial y que se da ya en el siglo XVII, demarca ya un declive total de España. Ya España, estos Austrias menores se han gastado todo el dinero de las arcas, no han sabido administrar el oro que ha llegado, hay una gran corrupción, han vendido un montón de cargos a nobles menores, se mantienen enfiestados, se mantienen en reuniones, no les interesa qué está pasando con su reino, con su gente, con su pueblo, y como no puede ser de otra manera, el imperio español cae bajo un peso de unos gobernantes ineptos, que ni siquiera fueron capaces de darse cuenta que ya en Inglaterra estaba empezando la revolución industrial y no se montaron en ese tren. No quisieron participar de eso, no tenían visión, no tenían visión ni ambición, creían que todavía estaban en la Edad Media. Y yo creo que eso pesó mucho en el declive español. Entonces ya había un gran desgaste monetario por las guerras, pero a eso se le sumó la corrupción, se le sumó las malas decisiones de estos gobernantes posteriores y todo ese apogeo, esa gloria de ese imperio español
va a llevar a que poco a poco todos estos territorios que estaban bajo los dominios de Carlos V y de Felipe II se vayan independizando. Portugal, por ejemplo, se había unido durante la época de Felipe II porque Felipe II, por línea materna, tenía derecho sobre el reino de Portugal. Pero ya cuando llegamos a Felipe IV, ya Portugal se independiza. Portugal solo estuvo unida a la corona de España por 80 años, pero luego se independiza y a partir de allí todos estos reinos que estaban bajo ese satélite, ese dominio español, Nápoles, Flandes, eh, todos se van a independizar. Todos se van a empezar a independizar. Al menos primero todos los territorios que había en Europa. Posteriormente, ya a principios del siglo XIX, los americanos. Pero primero todos esos territorios que estaban en Europa se fueron independizando. Dijeron no queremos ser más parte del Imperio Español y mediante guerras y acuerdos España, que tuvo el ejército más poderoso durante el siglo XVI y XVII y era la máxima potencia, decae, cae en declive, ya no puede recuperarse de todo lo que está pasando y no es capaz de afrontar los desafíos que la modernidad estaba trayendo. No es capaz de afrontar los desafíos, los cambios sociales, políticos que se estaban dando en Europa, que, digamos, Francia e Inglaterra se iban a estar en la vanguardia de ver esos cambios. Y eso va a llevar a que el imperio español caiga inevitablemente, un gigante con pies de barro que va a ir poco a poco cayendo lentamente hasta solo quedar las ruinas y la melancolía por algo que se perdió y que se refleja mucho en el arte literario y pictórico español. Entonces, bueno, tenía como estas serie de reflexiones, quería porque es un tema que realmente es apasionante y sobre el que uno puede analizar muchas cuestiones, ¿no? Pero es entender que tal vez durante 150 años España tuvo un momento en que fue el reino más poderoso de la tierra y cómo se les escapó de las manos, cómo se les escapó ese poder y esa gloria. Y eso demuestra que, en definitiva, todos estos aspectos sociales, económicos, políticos, España no estuvo a la altura del desafío, no estuvo a la altura del desafío que implicaba un imperio. No tuvieron un gobernante como Augusto, como esos gobernantes, grandes gobernantes que supieron organizar un imperio y eso pesó y llevó al declive de este poderoso espacio. Aún así, la cultura española nos ha irradiado, nos alimenta, somos descendientes de esa cultura y no todo es malo, no todo es malo, no se puede darle todo el crédito a lo que se ha llamado la leyenda negra, sino que también hay cosas positivas dentro de lo que España nos legó, a no todos nosotros, a ustedes y a mí, alrededor de la construcción urbana, de la arquitectura, de un pensamiento social, político, de unas formas, de unas instituciones. Yo creo que hay que analizar detenidamente todo, no todo puede ser clasificado de una manera negativa. Aunque sí he de decir, hay que decirlo, alguien me preguntaba la sesión pasada y entró estas reflexiones, la cuestión de la religión. Indudablemente la religión incidió mucho en los Austrias y en todos estos monarcas. España era profundamente católica y la iglesia tenía un gran poder. Ese gran poder que tenía la iglesia y que tuvieron los cardenales, los obispos españoles, también incidió en que ciertas reformas necesarias, reformas sociales, reformas de libertad de prensa, de pensamiento, sobre todo las reformas más progresistas, y las que se van a dar sobre todo durante la Ilustración francesa en el siglo XVIII, en España entraran de manera más lenta, porque la iglesia evitaba muchas de estas contingencias. No obstante, la ciencia avanzaba a su manera también, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, Felipe II creó una academia de matemáticas, fortaleció la medicina,
Era un tipo que en realidad puso dinero no solo para artistas, sino para también científicos, le interesaba. Y ya durante el gobierno de los Borbones vamos a ver, por ejemplo, la creación del Real Jardín Botánico de Madrid. O sea, realmente hay unas cositas y los mayores estudiosos de la botánica van a ser casi todos españoles, exceptuando pues a Humboldt, que es el duro pues, pero va a haber una gran corriente española de trabajo alrededor de la botánica y de las ciencias naturales y de las matemáticas, herencia morisca, mora, que no podemos obviar. También hay allí un trabajo científico que de pronto no ha sido más silenciado, pero que también tuvo sus avances importantes en la medicina, en la arquitectura, en las matemáticas, que indudablemente hicieron de España un foco de conocimiento durante la época de Felipe II. Y eso hay que resaltarlo, porque era el centro del mundo. Bueno, en fin, estas son mis reflexiones ampliadas. Espero que les hayan gustado y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos, los quiero.